Bueno, gracias por el pase, Paola. Ahora yo les voy a hablar sobre el enciclopedismo. El enciclopedismo en un contexto histórico involucra a la Revolución Francesa, que cabe resaltar que la población en su mayoría eran campesinos, en un 80%, los cuales sufrían de desnutrición, pobreza y debían pagar altos impuestos. Robespierre lanzó el lema de libertad, igualdad y fraternidad el 5 de diciembre de 1790. De igual manera, las ideas liberales se frenan con el golpe de Estado de Napoleón en 1799. De igual manera, los reyes se sirven del poder y la nueva burguesía busca estatus en la educación. Los nuevos desarrollos técnicos, económicos y políticos, la división de los poderes en el gobierno de Montesquieu, por ejemplo, hicieron que se identificara al siglo XVIII como el siglo de las luces. Ahora, ¿qué es el enciclopedismo? En un concepto, el enciclopedismo fue un movimiento filosófico y cultural que se originó por la influencia de la Ilustración. Es expresado a través de la enciclopedia publicada en Francia en el siglo XVIII por Denis Diderot y Jean d'Alembert. El enciclopedismo es una perspectiva que tiene como objetivo incluir una amplia gama de conocimientos en una sola obra y pretendía catalogar todo el conocimiento humano de la época a partir de nuevos principios de la razón. La meta del enciclopedismo siempre fue la divulgación del conocimiento, la democracia del saber, proporcionando las herramientas que se necesitaban tanto en la revolución industrial como en el desarrollo económico. Ahora, la palabra enciclopedia es una latinización del griego enkyklios paideia, que significa educación integral. La enciclopedia es una de las pocas influencias generalizadoras en un mundo de sobreespecialización. Sirve para recordar que el conocimiento tiene unidad, según Lewis Short, editor de la Enciclopedia de Collier. No debería ser una mezcla, sino una concentración, una aclaración y una síntesis, según el escritor británico H. G. Wells. Su objetivo en concreto era ilustrar a las generaciones futuras, haciéndolas más dichosas, y para ello se recopiló cuantos datos le proporcionaba la filosofía y la investigación científica de la Ilustración. Los autores de la enciclopedia lo vieron como la destrucción de la superstición y el acceso al conocimiento humano. En la Francia del antiguo régimen, sin embargo, provocaría un estallido de controversias a causa de la intolerancia religiosa. La enciclopedia elogiaba a pensadores protestantes de la Reforma y desafiaba los dogmas de la Iglesia católica. El libro fue prohibido en su totalidad, pero como tenía seguidores de clase noble, los trabajos de edición continuaron y cada volumen posterior fue entregado ilegalmente a sus suscriptores. La enciclopedia vino a ser la presentación cabal del espíritu ilustrado, donde su elaboración fue suspendida y retrasada debido a la guerra encarnizada que les representaron los medios oficiales y eclesiásticos. Contenía 5 características. La primera es el racionalismo, predominio de la razón, del libre pensamiento como guías exclusivas del hombre, no solo en la búsqueda del saber y el incremento de los conocimientos, sino también en el estudio de su época y su cultura. Segundo, naturalista. Creían en el orden de la naturaleza, desarrollando el deseo de descubrir, mediante la aplicación de la razón y la observación, las leyes que la rigen. El 3. El diezmo. Creen en un ser supremo, pero que deja al hombre como responsable de su destino. 4. Igualdad. Si todos los hombres proceden de la misma naturaleza y tienen la capacidad de razonar, entonces todos iguales a la luz de la razón. Y 5, que sería rechazo al absolutismo y la intolerancia religiosa. Los representantes fueron d'Alembert, que fue un matemático, filósofo y enciclopedista francés, uno de los máximos exponentes del movimiento ilustrado. También Denis Diderot,
quien fue una figura importante de la Ilustración como escritor, filósofo y enciclopedista francés, reconocido por su espíritu crítico y su excepcional genio. Marcó la historia de los campos en los que participó. Supervisó la redacción de una de las obras culturales más importantes de la centuria, la célèbre l'Encyclopédie. También encontramos a Rousseau, quien comienza sus ideales sobre el supuesto de que los hombres poseen derechos naturales, que deben ser respetados y salvaguardados por todos, pero agrega un elemento más como característica de la naturaleza humana. La idea de que el estado natural era una situación perfecta en la cual todos los hombres eran buenos, pero al formarse en la sociedad surgieron las desigualdades y con ellos el egoísmo. Voltaire, que su filosofía se inclinaba a la defensa de los derechos del hombre para seguir los dictados de su razón, siempre que con ello no se perturbaba el orden social. Postuló que el hombre debía seguir sus propias ideas y opiniones con respecto a la religión y a la práctica de la misma. De igual manera encontramos al barón Montesquieu, que era miembro de la nobleza francesa y admirador del régimen parlamentario inglés, al cual consideraba el mejor sistema político capaz de garantizar la libertad de los hombres e impedir el abuso de los gobernantes. Lo más importante de Montesquieu fue la separación de poderes que propuso como la forma de gobierno ideal, ampliando el criterio de Locke respecto al tema. De igual manera, Thomas Hobbes, quien fue un filósofo francés, su preocupación por los problemas políticos y sociales. Su pensamiento político pretende ser una aplicación de las leyes del mecanismo a los campos de la moral y la política. Las leyes que rigen el comportamiento humano, según Hobbes, son las mismas que rigen al universo y son de origen divino. De acuerdo con ellas, el hombre en estado natural es antisocial por naturaleza y solo se mueve por el deseo y el temor. Su primera ley natural, que es la autoconservación, lo induce a imponerse sobre los demás, de donde se deriva una situación permanente de conflicto, la guerra de todos contra todos en la que el hombre es un lobo para el hombre. Y Immanuel Kant, quien fue un filósofo alemán, lo habían bautizado como Emmanuel. Sin embargo, cuando aprendió a hablar hebreo, algunos dicen que fue él quien lo cambió por Immanuel. Esta actitud independiente y emancipada tal vez podría resumir parte de su personalidad y posición frente a las cosas y al mundo. Buscó por encima de todo enseñar al ser humano a pensar por sí mismo y a rechazar los dogmas de todo tipo, que destruyen la razón y someten el libre pensamiento e ideas fijas. Muchas gracias, eso sería todo. Y para finalizar, esta frase que dice: la libertad no es fruto que crezca en todos los climas y por ello no está al alcance de todos los pueblos. Por Hector Rousseau. Nuestras referencias bibliográficas, y eso sería todo. Gracias. Esperamos que les haya gustado, que hayan disfrutado nuestro video.